espacio nace con la idea de convertirse na bellugu para que escritores de otras lingües puedan desendolcar la so creatividad nun entorno distinto y tranquilo y al empar se involucren na vida cultural del lugar. La Residencia Literaria Sisión es un espacio que nace para acoger a escritores, es decir, y un espacio en el que van a poder estar un tiempo viviendo y dentro de ese espacio van a poder crear. Por ello tienen distintos lugares y distintos ambientes, ¿no? Uno más el día a día de la sobrevivencia y después pues también ese espacio del despacho donde intentamos que tenga esa tranquilidad, también la inspiración. Sisión es un lugar en el que hay muchos sitios en los que inspirarse y cerca de este barrio de la Arena y donde tenemos la mar, donde tenemos espacios como el Parque Isabel la Católica y otros espacios naturales cercanos que van a permitir a los escritores que vengan a la Residencia Literaria Sisión contar con esa inspiración, pero sobremanera contar con ese espacio físico, con ese lugar en el que puedan tener la tranquilidad que en el día a día no tienen, porque cuando estás en el tu espacio vital habitual, pues las ocupaciones habituales hacen que no tengas toda la concentración suficiente y por eso nacen estos espacios de las residencias literarias que en otros lugares de España y de Europa ya son más normales y aquí en Asturias pues es el primero y queremos de alguna manera convertir a la Residencia Literaria Sisión en un punto de referencia, no solo en Asturias, sino también que nos ponga un poco en el mapa de las residencias literarias europeas y por lo tanto también que podamos crear pontes con otras literaturas de la literatura asturiana. La idea de crear una residencia literaria tenía en la cabeza mucho tiempo, sobremanera viendo modelos como el de la residencia literaria de Yolanda Castaño en La Coruña, que es un proyecto muy interesante que lleva en marcha ya un tiempo y que está generando en Galicia unas redes muy interesantes con otros lugares del mundo, ¿no? También hay una beca de Asturias donde van escritores asturianos a estar ahí un mes y por lo tanto cuando tuve la oportunidad, que cuando marché de esta casa, que fue la mi casa a lo largo de 10 años y donde escribí mucho y trabajé mucho, pues pensé que era un poco la mi aportación posible, ¿no? El poder intentar convertir este espacio en un espacio de servicio a la literatura, de servicio a la cultura y en ese camino estamos trabajando para crear acuerdos y convenios con instituciones de otros lugares de tal manera en que podamos conseguir atraer a esos escritores, traductores, un poco con la idea de que interactúen, no solo de que escriban, que es muy interesante, y que creen esos proyectos, sino también que podamos ponerlos en contacto con la red nuestra de escritores, de editores y de alguna manera generar proyectos que puedan ser también interesantes para Asturias. La idea cuando vengan los escritores a esta residencia literaria que no solo tengan un tiempo para crear, sino que también aporten a la literatura asturiana y por eso con cada uno de ellos y de ellas vamos a hacer unos talleres de traducción con escritores y traductores asturianos para que parte de las obras quede ya incorporada a la literatura asturiana, trasladada a la lengua asturiana y por lo tanto también que ellos tengan ese contacto y que se conviertan un poco en embajadores de la nuestra cultura afuera. Por eso el primer residente fue Robin Mumby, que ya era un caso muy especial porque ya es un traductor inglés que aprendió asturiano y que está haciendo traducciones del asturiano al inglés y por lo tanto aquí estuvo haciendo precisamente eso, rematar proyectos y ponerse también en contacto con escritores de aquí, conocer más la obra, aprovechar la biblioteca de la residencia y eso es uno de los puntos que queremos poner en valor, ¿no? El servir como elemento dinamizador y también internacionalizador de la literatura asturiana.
buscamos atraer a escritores de cualquier lugar. En realidad lo que queremos es diversidad, lo que queremos es diversidad lingüística, diversidad de géneros, pero es verdad que nos interesa especialmente atraer a escritores que vengan de literaturas como la de la lengua asturiana minorizadas, ¿no? Que tengan problemas asemejados, porque a veces pensamos que estamos solos en el mundo con estos problemas que tenemos con el asturiano y son muy habituales en otros lugares. Y bueno, pues pienso en la literatura irlandesa, la literatura bretona, quizás la literatura occitana, son muy interesantes porque tienen situaciones asemejadas a la que tenemos en Asturias y pueden aportarnos esas soluciones, cómo ellos consiguieron llegar a su sociedad, cómo consiguieron buscar herramientas de difusión, y en ese camino creo que traer a esos escritores puede ser muy interesante no solo para esta residencia, sino para la cultura asturiana y también para la sociedad, ¿no? Porque al final que después estos escritores puedan tener actos públicos, los que vese con la gente, los que puedan intercambiar ideas, creo que va a ser un poco del labor de esta residencia literaria de cara a la sociedad. Poner a disposición de la residencia literaria este espacio y un esfuerzo económico y bueno, un acto de activismo de alguna manera, pero podría dedicarse a otras actividades, pero realmente a mí me salme del alma y préstame hacerlo porque creo que es necesario. Hacía falta poner Asturias en el mapa de las residencias literarias europeas y creo que esto vamos a poder conseguirlo. Y después, bueno, vendrá también el camino del sofito de las instituciones, no tanto de los de Asturias como de los de fuera, que son los interesados en llevar a escritores suyos a otros lugares. Y yo creo que eso también va a servirnos aquí para ver cómo se sofita realmente a los creadores de otros lugares para internacionalizarlos y cómo aquí estamos haciéndolo muy poco. Igual, y es uno de los caminos, esta residencia literaria sirve también para que las instituciones despierten un poco en ese camino de la necesidad tan grande que tenemos de exportar a nuestra cultura.